agricultores de todo el país se enfrentan a una falta masiva de mano de obra. Por parte de agentes de inmigración, son menos los trabajadores. Como pólvora y la mayoría de los comercios cerraron en los repletos callejones del distrito de La Mora. Estados Unidos los deportó y ahora los está pidiendo de regreso. Porque fíjense, después de la gran redada en California, pues vean estas imágenes, los campos están vacíos. La comida se está literalmente pudriendo. Y los empresarios agrícolas estadounidenses están en pánico. Muchas granjas en el área han sufrido la ausencia de trabajadores y las cosechas no han podido realizarse en los plazos establecidos de acuerdo con el Sindicato de Campesinos de California. Hay personas que no están yendo a trabajar, mejor se están quedando en su casa porque tienen el miedo que saben que los pueden parar en cualquier lugar y les pueden pedir sus documentos y si no los tienen los pueden arrestar. Es lo que está pasando. Querían que los inmigrantes se fueran, querían que la migra los sacara, que los deportaran, querían que se largaran de su país, decían. Y miren ahora, cuando ya no están, ¿quién va a cosechar esos campos? ¿Quién va a llenarles los bolsillos de dinero? ¿Quién va a hacer ese trabajo que nadie más en Estados Unidos en estos momentos quiere hacer? Porque los jornaleros que acaban de expulsar no solo ponían comida en la mesa de millones de familias estadounidenses, también sostenían la economía agrícola de los Estados Unidos, de México, y ahora que pues están desapareciendo, Washington está pagando un alto precio. Por cierto que a solo una semana del inicio de las redadas y deportaciones en este país, pues algunos comerciantes ya están reportando una baja en sus ingresos. Los operativos de ICE están dejando secuelas económicas, aseguran los comerciantes en California. Restaurantes y los famosos callejones de Los Ángeles han visto un notable descenso de clientes a una semana que el presidente anunció las redadas migratorias. No hay gente, los pasillos de aquí del centro de Los Ángeles pues vacíos. Ellos aseguran que la presencia de la migra está ahuyentando a los clientes porque tienen miedo a que los detengan. Hace apenas unos días la patrulla fronteriza hizo lo que nunca había hecho antes. Abandonó la frontera y fíjense, se internó 6 horas al norte. Fueron hasta los campos de Bakersfield. ¿Para qué? Para cazar inmigrantes. Rodearon los cultivos, bloquearon las salidas de las granjas estadounidenses y en cuestión de minutos 200 jornaleros desaparecieron. Seguimos prestando atención a lo que ocurre en Bakersfield, allí en California, donde han ocurrido redadas contra migrantes por parte de la patrulla fronteriza y autoridades de ICE. Pues nomás me subieron al camión y ya no hicieron preguntas, que si tienes caso o algo, no hacen nada de eso. Nos agarran sin saber que si ya eso va a pasar. Es que uno sale a trabajar y al que ya no regresa con su familia. Muchos fueron deportados en menos de 36 horas bajo las políticas de Donald Trump de catch and release. Otros, pues, los dejaron presos en centros de detención. Y el resto simplemente, pues ya no volvió, no se sabe nada de ellos. Entre esos, por cierto, hay 2 miembros de la Unión de Campesinos que llevaban 15 años en Estados Unidos y que terminaron firmando su deportación voluntaria, su salida voluntaria. ¿Por qué? Pues por amenazas. Y en un par de horas les quitaron su hogar, les quitaron su trabajo, los separaron de sus hijos y los dejaron abandonados en la frontera, del otro lado, de México, como si fueran artículos desechables. Y ahora, tristemente, sus esposas y sus 6 niños pequeños, todos son ciudadanos estadounidenses, por cierto, pues se quedaron solos, sin sus padres, sin sustento y sin respuestas. La pregunta es, ¿qué ganó Estados Unidos con eso? ¿Y saben qué? Ese es apenas el inicio. No es un tema de seguridad, no es un tema de estabilidad, no fue una orden. Lo único que lograron fue sembrar miedo, caos, paralizar la agricultura del estado más productivo de los Estados Unidos. California es el motor agrícola, o era el motor agrícola de los Estados Unidos, y Bakersfield, este lugar donde pasó esto, es el epicentro de la industria agrícola. Aquí más del 90% de los trabajadores del campo son mexicanos. ¿Y saben qué? Hoy Donald Trump y sus huestes, sus seguidores, están descubriendo que sin los inmigrantes mexicanos no hay cosecha. No es exageración, es un hecho. Desde la redada, los empresarios en Estados Unidos están en crisis.
han entrado en pánico, están literalmente desesperados porque nadie quiere trabajar en el campo, ningún estadounidense quiere ir a cosechar esos cultivos. Antes había gente que venía a solicitar trabajo y que no podíamos tomar porque no teníamos lugar para ellos. Ahora tenemos que salir a reclutar trabajadores. Parecía un video más en su cuenta de TikTok. Los agricultores de todo el país se enfrentan a una falta masiva de mano de obra. Pero los controles fronterizos más estrictos y el aumento de las deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos han alejado a estos trabajadores. Y no es que no haya desempleados en Estados Unidos, los hay por montones. Es que el trabajo agrícola es brutal y prefieren cobrar un cheque del gobierno que irse a trabajar en ese duro sol. Hablamos de jornadas de 12 horas bajo el sol. Imagínense 12 horas en temperaturas de hasta 40 grados, usando pesticidas tóxicos, con dolores de espaldas, con sueldos de miseria, 0 derechos laborales. ¿Qué gringo creen ustedes que quiere ir a trabajarse así? Y esa ha sido la historia de siempre. Y ahora que los mexicanos ya no están, pues resulta que nadie más quiere hacerlo en Bakersfield. Y este es apenas el principio. Cada vez que hay redadas masivas de Donald Trump, el resultado está siendo siempre el mismo. Es una historia que se ha repetido también en los años anteriores. Miren, en el 2019, Mississippi vivió la mayor redada en plantas procesadoras de pollo. Se llevaron a 680 trabajadores indocumentados. ¿Saben qué pasó días después? Los mismos empresarios estadounidenses pusieron anuncios en todos lados buscando empleados desesperados. Decían que buscaban empleados americanos, entre comillas. ¿Cuál fue el resultado? Cientos de vacantes, toneladas de carne de pollo podrida. El día de ayer, la Policía Migratoria estadounidense detuvo a 680 migrantes en Mississippi, todos ellos empleados de diversas plantas procesadoras de alimento. El fiscal de distrito del sur del estado, Mike Horst, reconoció que son un país de inmigrantes, pero que también es un país de leyes y continuarán haciéndolas cumplir. Este es el mayor operativo migrante en Mississippi durante la última década. Y en el 2023, cuando Florida aprobó esta ley antiinmigrante, que es una de las más duras del país, pues los constructores también entraron en pánico, porque los trabajadores hispanos desaparecieron de los sitios de las obras y estaban abandonadas esas construcciones. Los republicanos dijeron que los estadounidenses iban a ocupar esos puestos, pero irónicamente meses después, los edificios seguían vacíos y las casas sin construir. Y ahora, en California, pues no hay que sorprenderse de lo que está pasando, que es lo mismo. En Estados Unidos, Florida se queda sin trabajadores del campo y la construcción tras aprobar la ley anti-inmigrante. Los empleados tienen miedo de ser deportados. Y andamos todos agüitados porque no llegó ni una persona a trabajar, ni alma se mira. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Miren, para que vean, ve, estoy yo subido aquí solo, nadie me está cortando, nadie está nada. No hay trabajadores, venimos a checar a Miami, a ver si es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores. Lo más irónico de todo esto es que mientras Trump se está enorgulleciendo de estas redadas de inmigrantes, pues los números cuentan una historia muy diferente. La agricultura es una industria de $180 mil millones al año en los Estados Unidos. Y de esos ingresos, más del 90% dependen de trabajadores inmigrantes. Esos mismos a los que Donald Trump insulta llamándolos aliens ilegales. Y ahora los seguidores de Trump están descubriendo que sin ellos no comen. No hay producción, no hay exportaciones, no hay comida en los supermercados. Y no solamente en Estados Unidos, México es el principal socio agrícola del país y el 92% de las exportaciones mexicanas de alimento van a Estados Unidos, mientras que el 74% de lo que México importa pues viene de allá. En pocas palabras, la migración agrícola no solamente alimenta a Estados Unidos, alimenta también a México, pero el gobierno estadounidense pues prefiere hacerse el ciego, prefiere seguir vendiendo esta gran mentira de que los inmigrantes son una carga,
cuando en realidad son la columna vertebral del sistema alimentario estadounidense. Sin ellos, no comen. Y el problema es que este modelo no es nuevo. Estados Unidos lleva más de un siglo así, explotando la mano de obra de inmigrantes hispanos. En el siglo XIX, por ejemplo, pues ¿qué pasó? Que la agricultura dependía de la esclavitud, en ese entonces de la esclavitud de personas de color. Y después, en los años 30, cuando se crearon todas estas leyes laborales, el sector agrícola pues fue excluido de los derechos básicos porque ya para ese entonces estaba dominado por mexicanos. No podían sindicalizarse, ellos no tenían derecho a prestaciones y las condiciones eran casi las mismas de hoy. No mucho ha cambiado. Desde entonces el sistema solo ha evolucionado, pero para que los migrantes sean explotados, nunca bienvenidos. En los 60, con el mismo programa Bracero, trajeron a millones de mexicanos pues para trabajar en el campo. Pero cuando ya no los necesitaron, ¿qué fue lo que hicieron? Los expulsaron en masa, con la Operación Espalda Mojada, ese fue el nombre. Y ahora están haciendo justamente lo mismo. Trump está aplicando la misma estrategia. Traerlos cuando le conviene y deshacerse de ellos cuando él cree que ya no los necesita. Pero ahora está descubriendo que sí los necesita y desesperadamente. El problema es que esta vez el golpe se lo están dando ellos mismos, se están metiendo un balazo en el pie los estadounidenses. Porque los trabajadores inmigrantes del campo no son reemplazables. No basta nada más con poner una convocatoria y esperar que los ciudadanos estadounidenses lleguen en fila a trabajar en los campos. Eso no va a pasar. En el 2011, Alabama, por ejemplo, aprobó una de las leyes antiinmigrantes más agresivas que ha tenido Estados Unidos y en menos de un mes lo que sucedió fue que los campos estadounidenses se quedaron vacíos, la fruta podrida. Los empresarios ofrecieron los mismos puestos a los desempleados estadounidenses, a las personas sin hogar, a los que estaban en la calle, y nadie aguantó ni siquiera más de una semana, ni siquiera aumentándoles el sueldo. Bueno, ya unas semanas de la aprobación de la ley antiinmigrante en Alabama, esta es la situación. Esta es la situación que hay en los campos. No hay nadie en los campos, hay muy poca gente trabajando, hay realmente nada más 4 mexicanos trabajando aquí atrás de mí. El resto de los campos están vacíos y aquí la cosecha, buena parte se va a perder. ¿Por qué? Porque los estadounidenses no están respondiendo como se pensaba en un principio que iban a responder, se pensaba que iban a estar ocupando los espacios que estaban dejando los mexicanos, pero la realidad es que no están viniendo, los estadounidenses no están llegando aquí a ocupar estos vacíos en el campo, en los campos de Alabama. Porque el problema no es la falta de empleo, es que nadie quiere ese tipo de trabajos. Así que cuando Trump dice que al sacar a los inmigrantes de los Estados Unidos se van a recuperar sus trabajos, la realidad es que lo único que están recuperando son campos de cultivo sin cosechar, frutas podridas, supermercados vacíos o con precios disparados hasta las nubes porque simplemente ya no hay producción. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Quién va a cosechar ahora esos campos estadounidenses? ¿Lo va a hacer Donald Trump? ¿Lo van a hacer sus seguidores republicanos? ¿Esos que decían que los inmigrantes eran unos invasores? Porque en los Estados Unidos hay cientos de puestos disponibles y nadie los quiere. Estados Unidos pidió que se fueran los inmigrantes y ahora que se están yendo, se lamentan. Pero ¿saben qué? Ya es demasiado tarde.